Imagina estar frente a un gigante armado, alguien que ha aterrorizado a todo un ejército con su mera presencia. Todos a tu alrededor están llenos de miedo, convencidos de que nadie puede derrotar a este coloso. Sin embargo, tú, un simple pastor sin experiencia en batallas, decides dar un paso al frente. ¿Qué te motiva? No es la audacia temeraria ni el deseo de fama, sino una profunda convicción en algo más grande que tú mismo, la certeza de que, con la ayuda de Dios, puedes lograr lo imposible. Esta es la historia de David y Goliat, un relato que ha perdurado a través de los siglos, no solo por el impacto de la victoria de David, sino por lo que representa, la capacidad de un ser humano para superar desafíos inmensos cuando cree en sí mismo y en la fuerza divina que lo respalda. Desde el principio, David no fue elegido por su fuerza física o habilidades guerreras. Al contrario, era el menor de sus hermanos, un joven pastor cuyo valor fue subestimado por todos, excepto por él mismo. Su fe no solo estaba en Dios, sino también en su propia capacidad para ser un instrumento del Todopoderoso. David entendía que la chispa divina que habita en cada uno de nosotros es la que nos permite enfrentar cualquier adversidad, por grande que sea. ¿Alguna vez te has sentido como David, enfrentando gigantes en tu vida? Tal vez esos gigantes sean tus dudas, miedos, o las voces que te dicen que no eres lo suficientemente bueno. Es en estos momentos cuando la historia de David se convierte en una poderosa metáfora para nuestra propia vida. La clave para derrotar a nuestros gigantes no radica solo en nuestras habilidades externas, sino en la confianza interna, en la fe en uno mismo y en la misión que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Explorar el poder de creer en uno mismo desde una perspectiva judía no es solo una lección de historia antigua, sino una guía práctica para la vida moderna. Como David, todos enfrentamos desafíos que parecen insuperables, pero la fe personal es la llave que nos permite abrir la puerta hacia nuestras mayores victorias. En este video te llevaré a descubrir cómo la tradición judía nos enseña a cultivar y fortalecer esa fe en nosotros mismos, no solo como un rasgo positivo, sino como una necesidad espiritual para cumplir con nuestro propósito divino. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes activar esa chispa divina en tu interior y enfrentar tus propios gigantes? Acompáñame en este recorrido para aprender por qué creer en ti mismo es esencial y cómo puedes empezar a hacerlo hoy mismo. El poder de la fe personal en el judaísmo. En el corazón del judaísmo yace una profunda comprensión del poder de la fe, tanto en Dios como en uno mismo. Esta fe personal es vista no solo como un acto de devoción, sino como una fuerza transformadora que tiene el potencial de cambiar vidas y alterar el curso de la historia. Pero, ¿qué significa realmente tener fe en uno mismo desde una perspectiva judía? La Torá nos enseña que cada ser humano es creado a imagen de Dios. Este concepto es fundamental para la autoconfianza en la tradición judía, porque reconoce que dentro de cada persona reside una chispa divina, un reflejo del Creador. No se trata de arrogancia o de creer que somos perfectos, sino de entender que hemos sido dotados de un valor intrínseco y de capacidades únicas que nos permiten cumplir con nuestro propósito en este mundo. Cuando reconocemos la chispa divina dentro de nosotros, empezamos a ver nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Cada desafío, cada obstáculo, ya no es solo una dificultad que debemos superar por nuestras propias fuerzas, sino una oportunidad para canalizar el poder divino que llevamos dentro. Esta perspectiva cambia nuestra forma de enfrentar la vida, dándonos la confianza necesaria para actuar con determinación y valentía. Un ejemplo poderoso de esta fe personal lo encontramos en la vida de Moisés. Al principio, Moisés no se veía a sí mismo como un líder. De hecho, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés respondió con dudas: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Moisés sentía que no tenía las habilidades necesarias, que no era el adecuado para tan grande tarea. Pero Dios le aseguró que no estaría solo, que su presencia estaría con él, y Moisés finalmente aceptó la misión. Moisés no solo tuvo que tener fe en Dios, sino también en sí mismo, en su capacidad para ser un líder, a pesar de sus limitaciones. Este fue un acto de fe personal tan importante como su fe en Dios.
Con el tiempo, Moisés se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia, guiando a su pueblo a través del desierto hacia la libertad, siempre apoyado en esa doble fe, en Dios y en la chispa divina que lo capacitaba para cumplir su misión. Otra figura inspiradora es la reina Esther, quien, al enfrentarse a la amenaza de exterminio de su pueblo, tuvo que confiar en su capacidad para influir en el rey y salvar a los judíos. Esther dudó al principio, pero su tío Mardoqueo le recordó que quizás había llegado al trono, para un tiempo como este. Esther tomó el riesgo, confiando en su propia habilidad para hablar y persuadir al rey, y en última instancia, en la providencia divina que la había colocado en esa posición. Su fe en sí misma, junto con su fe en Dios, llevó a la salvación de su pueblo. La fe personal, entonces, es vista en el judaísmo como un complemento necesario de la fe en Dios. No se trata solo de creer en un poder superior, sino de reconocer y confiar en el poder que ese mismo Creador ha puesto dentro de ti. Esta confianza no surge de la nada, es un acto de conciencia y de aceptación de la verdad de que eres parte del plan divino, y que tienes el poder de contribuir a su realización. En la vida diaria, esto se traduce en una actitud proactiva y valiente ante los desafíos. Cuando te enfrentas a un reto, puedes recordarte a ti mismo que no estás solo, que tienes dentro de ti la capacidad para superarlo, no solo porque eres fuerte por ti mismo, sino porque llevas dentro la fuerza de Dios. Esta perspectiva no solo te da confianza, sino que también te libera del miedo paralizante, sabiendo que, como dice el Salmo 46 versículo 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Por lo tanto, en el judaísmo, la fe en uno mismo es mucho más que autoestima o seguridad personal, es una manifestación de la fe en Dios y en su plan. Es reconocer que, al creer en tus propias capacidades, estás honrando el regalo divino que te ha sido dado, y estás alineando tu vida con el propósito más alto para el cual fuiste creado. El miedo y la duda son compañeros constantes en la vida de cualquier persona, incluso en la de aquellos que parecen ser los más seguros de sí mismos. En el judaísmo, estos sentimientos son reconocidos como parte natural de la experiencia humana, pero también se nos enseña a enfrentarlos y superarlos con la ayuda de la sabiduría ancestral y la fe. El miedo puede paralizarnos, haciéndonos dudar de nuestras capacidades y del camino que debemos tomar. Pero en la tradición judía, el miedo no es algo que se deba evitar o reprimir, más bien, es una señal que nos invita a profundizar en nuestra fe y a buscar una conexión más fuerte con Dios y con nosotros mismos. Uno de los pasajes más citados en la Torá es, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, Deuteronomio 31, 6. Esta frase, que se repite en diferentes contextos a lo largo de las Escrituras, es un recordatorio de que el miedo no tiene la última palabra, la valentía y la confianza son posibles cuando nos apoyamos en la fe. Tomemos el ejemplo de Abraham, quien es considerado el primer patriarca del pueblo judío. Abraham fue llamado por Dios a dejar todo lo que conocía, su hogar, su familia, y su tierra natal, para ir a una tierra que Dios le mostraría, Génesis 12:1. Esta orden de Dios requirió un nivel increíble de fe, no solo en Dios, sino también en su capacidad para llevar a cabo esta misión. Abraham tuvo que superar el miedo a lo desconocido, la duda sobre su capacidad para guiar a su familia hacia un futuro incierto, y la ansiedad que acompañaba dejar atrás la seguridad de lo familiar. Sin embargo, Abraham eligió confiar. Su fe en Dios le dio la fuerza para enfrentar sus miedos, y su fe en sí mismo le permitió dar ese primer paso hacia lo desconocido. Esta misma fe lo sostuvo a lo largo de su vida, en desafíos tan grandes como la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. A través de estas experiencias, Abraham demostró que superar el miedo y la duda no es un proceso instantáneo, sino una serie de decisiones diarias para confiar en la guía divina y en la chispa de fortaleza que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros. El Talmud, una de las principales fuentes de la ley judía, enseña que todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios, Tratado de Berajot. Esta enseñanza subraya que, aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, sí podemos elegir cómo respondemos al miedo y la duda. El temor a Dios, en este contexto se refiere a un profundo respeto y reverencia por lo divino, pero también implica una confianza en que Dios nos apoya en nuestras luchas. Cuando elegimos enfrentar el miedo con esta reverencia y confianza, nos capacitamos para superar incluso los desafíos más intimidantes.
Además, la historia de Josué, el sucesor de Moisés, es otro ejemplo inspirador. Cuando Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, estaba lleno de dudas y miedos. Sabía que tenía que guiar a los israelitas a la tierra prometida, una tarea colosal que Moisés, el gran líder, no había completado. Dios le dijo a Josué: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta afirmación divina fue la clave para que Josué superara sus dudas y miedos, confiando en que no estaba solo y que Dios le daba la fuerza necesaria para cumplir su misión. La tradición judía también nos ofrece herramientas prácticas para enfrentar el miedo y la duda. Una de ellas es la oración en hebreo tfile. La oración es una forma de canalizar nuestras ansiedades y miedos hacia Dios, pidiéndole fortaleza y guía. Cuando oramos, no solo estamos buscando la intervención divina, también estamos reforzando nuestra propia fe y confianza en que somos capaces de superar nuestras dificultades con la ayuda de Dios. Otra herramienta poderosa es el estudio de la Torá y otros textos sagrados. Al sumergirnos en las enseñanzas de nuestros antepasados, encontramos ejemplos y lecciones que nos inspiran y nos muestran que el miedo y la duda han sido enfrentados y superados por quienes vinieron antes que nosotros. Estos textos no solo nos ofrecen sabiduría, también nos recuerdan que somos parte de una larga cadena de personas que han confiado en Dios y en sí mismas para superar los desafíos de la vida. Finalmente, el concepto de bitajón, o confianza en Dios, es crucial en la tradición judía para superar el miedo. Bitajón no es solo la creencia en que Dios existe, sino la confianza activa en que Dios tiene un plan para nosotros, y que ese plan es para nuestro bien. Esta confianza nos permite soltar el control y dejar de preocuparnos por los resultados, sabiendo que, mientras hacemos nuestra parte, Dios se encarga del resto. Superar el miedo y la duda desde una perspectiva judía es, por lo tanto, un acto de fe en acción. Es un proceso en el que, día a día, elegimos confiar en Dios y en la chispa divina dentro de nosotros, reconociendo que, aunque los miedos puedan surgir, no tienen que dominarnos. Con la ayuda de Dios, y con una confianza renovada en nuestras propias capacidades, podemos enfrentar cualquier desafío, grande o pequeño, y salir victoriosos. La autoconfianza no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es un rasgo que se cultiva con el tiempo, mediante la práctica y la reflexión constante. En la tradición judía, se nos ofrecen múltiples herramientas y enseñanzas para desarrollar y fortalecer nuestra autoconfianza, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para vivir una vida plena y alineada con nuestro propósito divino. A continuación, exploraremos algunas de las formas más efectivas de cultivar la autoconfianza a través de las enseñanzas judías. Ahora veamos cómo la oración es una fuente de fortaleza interior. Una de las formas más poderosas de cultivar la autoconfianza en el judaísmo es a través de la oración. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias capacidades y el propósito para el cual hemos sido creados. Al rezar, nos conectamos con la chispa divina dentro de nosotros, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y que tenemos acceso a una fuente infinita de fortaleza y guía. El Modeh Ani, la oración que se recita al despertar, es un ejemplo perfecto de cómo comenzar el día con confianza y gratitud. Esta breve oración agradece a Dios por devolvernos el alma cada mañana, lo que implica que cada día es una nueva oportunidad para cumplir con nuestro propósito. Al recitar estas palabras, reafirmamos nuestra fe en que Dios confía en nosotros para enfrentar los desafíos del día, y esta confianza divina se traduce en confianza en nosotros mismos. El estudio de la Torá y otros textos sagrados es una práctica central en el judaísmo que no solo profundiza nuestro conocimiento, sino que también fortalece nuestra autoconfianza. Estos textos están llenos de historias y enseñanzas que nos muestran cómo personajes bíblicos y sabios han enfrentado desafíos similares a los nuestros y los han superado con la ayuda de Dios y una fe inquebrantable en sí mismos. Por ejemplo, estudiar la vida de personajes como José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego se convirtió en el segundo al mando en Egipto, nos enseña lecciones valiosas sobre la resiliencia y la autoconfianza. José nunca perdió la fe en que su vida tenía un propósito, incluso en las circunstancias más difíciles. Al reflexionar sobre estos ejemplos,
podemos encontrar inspiración y modelos a seguir que refuercen nuestra propia confianza. Además, el Pirkei Avot, libro sobre la ética de los padres, una colección de enseñanzas éticas de los sabios judíos, ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida de integridad, responsabilidad y autoconfianza. Un pasaje famoso dice: si no soy para mí, ¿quién será para mí? Y si soy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Esta enseñanza nos recuerda que somos responsables de nuestra propia vida y éxito, pero también que nuestra autoconfianza debe estar equilibrada con una conciencia de los demás y del momento presente. En el judaísmo, la comunidad juega un papel vital en el fortalecimiento de la autoconfianza. La pertenencia a una comunidad no solo nos proporciona apoyo emocional y espiritual, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje. Participar en la vida comunitaria, ya sea a través de la asistencia a la sinagoga, el estudio en grupo o el voluntariado, nos conecta con otros que comparten nuestras creencias y valores, y esta conexión refuerza nuestra confianza en nuestras propias capacidades. El concepto de Arevut, responsabilidad mutua, enseña que cada miembro de la comunidad tiene una responsabilidad hacia los demás. Saber que otros dependen de nosotros y que nuestras acciones tienen un impacto en la comunidad puede ser un poderoso motivador para desarrollar nuestras habilidades y fortalecer nuestra autoconfianza. Además, recibir el apoyo y la validación de los demás miembros de la comunidad puede ser un gran impulso para nuestra autoestima. La práctica del Hitbodedut, meditación en soledad, es una tradición mística dentro del judaísmo, popularizada por el Rebbe Nachman de Breslov. Esta práctica consiste en dedicar tiempo a estar a solas con Dios, hablando y reflexionando sobre nuestras vidas y desafíos. Es un momento para expresar nuestras preocupaciones, miedos y dudas, y buscar claridad y fortaleza interior. A través del Hitbodedut, desarrollamos una relación íntima con Dios, lo que refuerza nuestra confianza en su guía y en nuestra capacidad para cumplir con nuestras responsabilidades. Esta práctica también nos permite desconectarnos de las distracciones externas y enfocarnos en nuestro crecimiento personal, lo que es crucial para el desarrollo de la autoconfianza. El judaísmo también nos enseña la importancia de reconocer y celebrar nuestros logros y habilidades. El concepto de Hakarat Hatov, reconocimiento del bien, se aplica no solo a agradecer a los demás y a Dios, sino también a reconocer el bien en nosotros mismos. Al tomar el tiempo para reflexionar sobre nuestras fortalezas y los éxitos que hemos alcanzado, reforzamos nuestra autoconfianza. El Sabbat es un momento perfecto para esta reflexión. Durante el Sabbat, cuando nos desconectamos de las actividades mundanas y dedicamos tiempo a la espiritualidad y la familia, podemos reflexionar sobre la semana que ha pasado, reconocer nuestros logros y planificar cómo seguir creciendo. Este reconocimiento no solo fortalece nuestra autoconfianza, sino que también nos motiva a seguir avanzando con fe y determinación. Finalmente, la tradición judía valora profundamente el esfuerzo continuo y el crecimiento personal. El concepto de teshuvá, retorno o arrepentimiento, nos enseña que siempre tenemos la oportunidad de mejorar y corregir nuestros errores. Esta enseñanza es fundamental para la autoconfianza, porque nos libera del perfeccionismo y nos permite ver el proceso de crecimiento como un viaje continuo. Al comprender que el judaísmo nos invita a esforzarnos constantemente, sin importar cuántas veces caigamos, desarrollamos una resiliencia que fortalece nuestra confianza en nuestra capacidad para superar los desafíos. Esta perspectiva nos recuerda que el éxito no se mide solo por los resultados, sino por la dedicación y el esfuerzo que ponemos en cada paso del camino. En resumen, cultivar la autoconfianza según la tradición judía es un proceso integral que involucra la oración, la reflexión sobre los textos sagrados, la participación en la comunidad, la meditación en soledad, el reconocimiento de nuestros logros, y un enfoque en el esfuerzo continuo. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, no solo fortalecemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que también nos alineamos con el propósito divino para el cual fuimos creados. Creer en uno mismo no es solo una herramienta para alcanzar el éxito personal, es una necesidad espiritual que está profundamente arraigada en las enseñanzas judías. La confianza en uno mismo es, en esencia, una manifestación de la confianza en Dios, quien ha depositado en cada uno de nosotros una chispa divina con un propósito único.
Al fortalecer nuestra autoconfianza, no solo nos equipamos para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también nos alineamos con el plan divino y nos convertimos en socios activos en la obra de la creación. Recordemos que personajes como Abraham, José y Josué no lograron sus grandes hazañas únicamente por su fe en Dios, sino también porque confiaban en la fuerza y el potencial que Dios había puesto dentro de ellos. Esta confianza es algo que todos podemos desarrollar, independientemente de nuestras circunstancias. Ya sea a través de la oración, la reflexión en los textos sagrados, la participación en la comunidad, o la práctica de la meditación en soledad, el judaísmo nos proporciona una rica tradición de herramientas y enseñanzas para cultivar nuestra autoconfianza. Te invito a reflexionar sobre tu propio nivel de autoconfianza. ¿En qué áreas de tu vida te sientes seguro y en cuáles podrías trabajar más? Toma un momento para reconocer las fortalezas que Dios ha puesto en ti y haz un compromiso para nutrirlas diariamente. Recuerda que cada pequeño paso que tomes hacia la autoconfianza no solo te acerca a tus metas personales, sino también al cumplimiento del propósito divino que tienes en este mundo. Si este tema te ha resonado, te invito a suscribirte a mi canal y a explorar más sobre cómo fortalecer tu vida espiritual y emocional desde una perspectiva judía. No olvides ver el video titulado Cómo hablar con Dios, reflexiones sobre cómo conversar con Dios desde una perspectiva judía. Este video te proporcionará herramientas adicionales para profundizar tu conexión con Dios y, en consecuencia, fortalecer tu confianza en ti mismo. Recuerda, creer en ti mismo es el primer paso hacia una vida plena y significativa. Dios ha depositado en ti todo lo necesario para cumplir con tu misión en la vida. Confía en ese poder interior y comienza hoy tu camino hacia el éxito y el propósito divino. Por último, te invito a realizar un ejercicio diario de afirmación personal. Cada mañana, dedica unos minutos a agradecer por la chispa divina que reside en ti. Repite frases como, soy capaz porque Dios me ha dado el poder para hacerlo, o, confío en mis habilidades porque confío en el propósito que Dios tiene para mí. Este simple acto reforzará tu autoconfianza y te ayudará a enfrentar cada día con una actitud positiva y proactiva. Recuerda, creer en ti mismo es el primer paso hacia el éxito y el cumplimiento de tu propósito divino. Empieza hoy.